Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de la Escuela Sabática. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección para presentarle esta semana, la Iglesia del Señor. Es una continuación de la sesión de lecciones relacionadas con el tema de los principios de fe. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría tener una oración en silencio. Amén. Seguimos, como siempre, con un repaso de la estructura de la lección. Tenemos un testimonio como introducción, y este testimonio es muy interesante, muy importante, en los Hechos de los Apóstoles. Dice: la Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y aquí más allá se explica prácticamente la razón de la existencia de la Iglesia de Dios, como una organización, como un conjunto de verdades. Y vamos a ver en esa lección con más detalles qué es prácticamente la Iglesia de Dios, de qué se compone, la importancia de la Iglesia de Dios, y todo eso está distribuido en 7 preguntas. Dependiendo de la necesidad que tenemos y que usted tiene en su iglesia, y las preguntas que tienen los participantes de las clases de escuela sabática, deben enfatizar diferentes aspectos de la Iglesia de Dios. Seguimos con el primer subtítulo, que dice: construyendo sobre la roca viva. Y vamos a ver aquí qué es la roca, por qué se habla de la roca, y bueno, la fundación de la iglesia. Debemos entender que el término iglesia en español, en inglés y otros idiomas modernos es solo una misma palabra, pero en griego y mucho más en hebreo tenemos varias palabras que significan la iglesia. Por lo tanto, entendemos que iglesia, bueno, tiene varios aspectos en sus significados. Por ejemplo, en español, iglesia significa un edificio. Y así tenemos aquí también, si pueden ver en el fondo, eso es un cuadro, una fotografía de la iglesia más antigua del mundo. Es una iglesia cristiana, prácticamente es una cueva que fue cubierta, y entonces de esa manera se construyó esa iglesia. Iglesia es el edificio, pero no solo el edificio. Iglesia es una organización. Iglesia es un conjunto de personas que tienen una misma creencia. Iglesia también se refiere muchas veces al liderazgo de la iglesia. También se refiere a los miembros de la iglesia, a los principios de la iglesia. Vamos a ver, meditando sobre la lección, que hay diferentes aspectos mencionados en esa lección, y hay muchos más aspectos que no pueden ser introducidos en la lección porque tenemos un tiempo limitado. El próximo subtítulo, el primer paso en la organización. Vamos a ver el otro aspecto de la iglesia, que es prácticamente la organización. Cómo fue organizada, quién la organizó, el propósito de la organización. Muchas preguntas pueden ser incluidas aquí en este punto tan importante. Después seguimos con el otro subtítulo, como un cuerpo. Y aquí vamos a llegar a un símbolo importante que está usado por los apóstoles para ilustrar el propósito, el significado de la iglesia, de la función de la iglesia, y algunos aspectos también de la misión de la iglesia. Seguimos adelante. Ocupados en una gran guerra es el próximo subtítulo. Y aquí se está hablando prácticamente no solo del significado de la iglesia, pero también de una misión muy importante que tiene la iglesia en este mundo. Qué calidades son necesarias para participar en esta guerra tan importante. Vamos a ver más adelante
el próximo subtítulo, un amor especial. Y aquí tenemos la pregunta número 6. Vamos a ver de qué amor estamos hablando y por qué hablamos de amor. Y unidad y progreso es el último subtítulo, con la pregunta número 7. Es una parte muy importante en la iglesia, especialmente si queremos enfatizar no solo la unidad, pero el progreso, porque las dos cosas están importantes y están conectadas, dependen uno de los otros. Seguimos con la ayuda de Dios, analizando cada pregunta por separado, y vamos a intentar de contestar la mayor parte o posibles preguntas que están conectadas con las preguntas de la lección y también con los versículos bíblicos y testimonios. Si no alcanza el tiempo, podemos extenderlos también con algunos puntos adicionales, pero en general este tema es tan grande, es tan preciosa y tan importante, está conectada con profecías, está conectada con la descripción de la iglesia antes de la resurrección, después de la resurrección. La iglesia de Dios es algo increíblemente grande, porque la iglesia prácticamente está, es la conexión de la iglesia de Dios aquí en la tierra con la iglesia de Dios del cielo, que significa que los ángeles, los querubines y todos los seres que no son caídos son parte de esa iglesia. Entonces es algo impresionante de que estamos hablando del reino de Dios. Vamos a ver la primera pregunta y de esa manera avancemos con el tema. ¿Quién presentó el plan para el establecimiento de la iglesia y cuán estable es este plan? Bueno, es importante el versículo en Mateo 16 que habla que sobre la roca, sobre Pedro, fueron construida la iglesia. Pero en el contexto de todo el capítulo entendemos que no se está hablando de la persona Pedro, pero se está hablando de una roca sobre quien Jesús construyó la iglesia, y esta roca sabemos que es Jesús el mismo. Y el testimonio aquí en Profetas y Reyes dicen claramente: el poder romano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. Es importantísimo entender que prácticamente la iglesia de Dios tiene un origen sobrenatural. Es un espíritu que junta los miembros juntos. Es un espíritu que prácticamente el espíritu de Dios que mantiene la iglesia, que ayuda a la iglesia. Es el espíritu de Dios que junta y hace la unidad dentro de los miembros, y con la ayuda de Dios creemos también que el espíritu de Dios es que guía la iglesia y los líderes, inspira a los líderes de la iglesia. Si la iglesia no está construida por el hombre, si no está construida por los seres humanos, y tampoco puede ser destruida por los seres humanos, ¿cómo entendemos entonces que la iglesia tenía en muchos siglos históricamente pensando una caída? Sabemos que la iglesia primitiva también se convirtió en una organización corrupta y una reformación debía venir. Sabemos qué sucedió en las Edades Medias. ¿Cómo entendemos entonces que esta expresión que dice que la iglesia de Dios no puede ser destruida? Es que cuando hablamos de iglesia de Dios aquí no entendemos la organización, pero entendemos la verdad, en la fe y los fieles que están fundamentados sobre la verdad y sobre la fe en Jesús. Entonces debemos entender que la organización no siempre
se identifica con la Iglesia de Dios como los fieles o como el remanente fiel. También no siempre se identifica la organización con la doctrina que es Jesús mismo, o logos, que es el verbo, como dice San Juan en capítulo 1. Entendemos que hay muchos aspectos en que podemos entender qué es la Iglesia de Dios. Vamos a seguir un poco más adelante y vamos a ver que esa iglesia espiritual tiene un fundamento, y eso es la segunda pregunta. ¿Sobre qué firme fundamento ha sido construida la iglesia cristiana? ¿Qué confianza nos expresan las Sagradas Escrituras en cuanto a la iglesia verdaderamente construida sobre un fundamento sólido? Tenemos muchos versículos bíblicos que hablan de la iglesia de Dios, del fundamento. Tenemos las parábolas también, la parábola de la casa construida, algunas casas construidas, una casa construida sobre la arena y otra construida sobre la roca, y entonces sabemos qué es la diferencia. Pero aquí se habla claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, cuál es Jesucristo. Debemos entender que es imposible tener una iglesia cristiana construida sobre otro fundamento. Y sabemos que Jesucristo, no se habla solo de la persona de Jesucristo como Él fue Hijo de Dios y Hijo del hombre, pero se habla de la doctrina de Cristo, se habla de la fe de Cristo, se habla del Espíritu de Cristo. Por eso, por ejemplo, en Apocalipsis tenemos el versículo conocido que dice que los fieles tienen la fe de Cristo y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, Jesucristo es la doctrina, es el fundamento, es la ordenación, es la estructura, el espíritu, y también la meta de la construcción de la iglesia de Dios. Todo está conjunto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. En los Efesios dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del antiguo Jesucristo mismo. ¿Por qué se mencionan los profetas y por qué se mencionan aquí los apóstoles? Si podemos decir es suficiente Jesucristo, porque Jesucristo introduce los apóstoles. En los apóstoles, o en la presencia de los apóstoles, vamos a ver que prácticamente se fundó la organización, o se fundó entonces la otra comprensión de la iglesia, o la otra función de la iglesia como una organización. Los apóstoles prácticamente son un fundamento importante, porque por los apóstoles también se transmiten, bueno, los evangelios, las cartas, las revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que los apóstoles son también importantes para la comprensión completa del Evangelio. Ellos nos dejan ejemplos, algunos buenos, otros malos, pero suficientemente para que nosotros podamos tener una orientación en el Evangelio, en la comprensión del Evangelio. Y los profetas, porque los profetas son que conectan el Antiguo Testamento con el Nuevo. Los profetas son que testifican de la venida de Cristo, y también testifican de la segunda venida de Cristo, dando descripciones importantes de las señales del tiempo en que estamos viviendo, y también muchas partes doctrinales
tenemos en los textos proféticos. También tenemos aquí el versículo de Isaías 28, donde dice, por lo tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo ha puesto en Sión por fundamento. Y se habla de una piedra fundamental y de una piedra angular. La piedra angular es que se pone prácticamente en los ángulos de la construcción. Si podemos ver aquí esos arcos redondos, todos ellos tienen una piedra angular en el tope que prácticamente conecta todas las otras piedras, y ahí es donde cae el peso del edificio, y sin esta piedra triangular prácticamente la construcción no puede sostenerse, no puede existir. Así que Isaías habla de que Jesús es el principio y fin, la piedra de fundamento y la piedra que prácticamente une y mantiene todo el edificio juntos. Seguimos más adelante con la pregunta número 3, y entonces vamos a ver un otro aspecto de la palabra iglesia, y esto es el aspecto de la organización. Y vamos a ver que eso es muy importante porque Jesús lo hizo, es parte del mensaje, y es muy importante también para alcanzar verdaderamente la meta y el propósito de existencia de la iglesia. ¿Cuál fue el primer paso dado por Jesús a colocar el fundamento de su iglesia? Y eso fue la organización. ¿De qué forma? De una manera muy especial, de una manera muy liberal, de una manera muy espiritual. Jesús eligió sus 12 discípulos, y eso se testifica en los 2 evangelios de Marco, de Mateo. También podemos leer y los otros evangelios que hablan de lo mismo, que Jesús se apartó y dedicó una noche de oración. Después de eso regresó y hizo un acto importante de selección y de ordenación de sus apóstoles. Por dando una ordenación de los apóstoles, prácticamente él dejó una representación oficial, una diplomacia, una embajada aquí en la tierra que representaba su persona, representaba prácticamente el gobierno celestial aquí en la tierra. Y eso fue, son los apóstoles, y los apóstoles, por supuesto, también hacían lo mismo, y ellos ordenaban otros apóstoles, y así hasta nuestros días, con la ayuda de Dios, creemos que tenemos ese linaje de ordenación apostólica a nuestros pastores y líderes de la iglesia. Vamos a ver aquí en el primer testimonio se habla algo del propósito de la iglesia. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. El Salvador condujo a sus discípulos al lugar de entrenamiento que él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Es importantísimo entender cómo Jesús puso el fundamento o construyó el fundamento de la iglesia. Es importante entenderlo porque hoy día también tenemos este mismo propósito, este mismo objetivo. Y cuando Él lo ordenó, prácticamente
Él lo autorizó para que ellos vayan a predicar el Evangelio. Y eso vamos a ver que fue prácticamente el propósito principal para la existencia de la iglesia. Siguiendo más adelante, y seguimos hasta el punto número 4, y vamos a ver que aquí se habla de un símbolo, una ilustración de qué es la iglesia. Y el símbolo que los apóstoles usan es el símbolo del cuerpo humano. Y es algo muy sencillo porque es muy cerca de nosotros. Podemos verlos todos los días. Los experimentamos por la vida misma. Y sabemos la importancia de cada miembro de nuestro cuerpo. Sabemos que si nosotros hacemos un trabajo necesitamos la mano derecha y la mano izquierda. Si nosotros, vamos a decir, ponemos clavos, podemos dañarnos uno de los dedos y nos duele, no solo el dedo mismo, pero nos duele todo el cuerpo. Tenemos un sentido, un sentimiento muy grande y también queremos proteger cada parte de nuestro cuerpo igual porque tiene una conexión por los nervios con la central que es en nuestro cerebro, y así igual es Cristo prácticamente la cabeza del cuerpo y todos nosotros somos miembros en esto. Eso está muy bien declarado y muy bien expresado por apóstol Pablo, especialmente en los Romanos, en los Corintios, en la carta de los Efesios, y tenemos aquí esos versículos, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. La pregunta tiene un aspecto también muy interesante. Dice, ¿con qué ilustración mostró el apóstol la diversidad y unidad de la iglesia de Dios? Esas dos palabras, diversidad y unidad, son superficialmente pensando los opuestos o el contrario, pero en el cuerpo de Cristo ellos funcionan conjuntos. Tenemos una diversidad y tenemos una unidad en lo mismo tiempo. Tenemos la individualidad de cada persona como miembro de la iglesia, y en lo mismo tiempo tenemos la unidad porque todos tienen un mismo espíritu, y ahí es el secreto de la unidad. El secreto de la unidad es en el Espíritu de Dios. En los Efesios se dice muy bien de que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Una ilustración tremenda, una ilustración muy importante. También en los testimonios tenemos aclaraciones muy importantes. El primer testimonio dice: amados hermanos, así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo, de la misma manera los miembros de la Iglesia de Cristo deben estar unidos y un cuerpo simétrico sujeto en la inteligencia santificada del conjunto. Aquí se introduce la palabra obediencia, que también es una palabra que prácticamente une los miembros de la iglesia, y esa obediencia es la obediencia doctrinal. Es,
hablemos la misma cosa, enseñamos la misma cosa. Eso vamos a ver en algunos puntos más adelante en esa misma lección. Una unidad del Espíritu, una unidad en la obediencia de los principios fundamentales de fe. Y prácticamente esas lecciones de escuela sabática están exactamente estudiando esos puntos fundamentales de nuestra fe. Seguimos más adelante y vamos a ver qué más entendemos con esos símbolos de cuerpo, de unidad, de obediencia y de la importancia de cada miembro en la iglesia, porque no podemos funcionar, un cuerpo no puede funcionar si no tiene esa diversidad de membresía, porque con la diversidad de membresía son la diversidad de talentos y también de la posibilidad de crecimiento, de formación y de actualidad o de acción en predicar el Evangelio, en la demostración de los dones y diferentes oficios. Así que sin la presencia de los muchos miembros no puede funcionar la iglesia. Pero vamos a ver por qué es necesario que la iglesia está organizada. ¿Por qué no podemos así cada uno por su propia cuenta, como muchos entienden hoy día que quizá debía ser, que cada uno recibe su inspiración directamente de Dios, que cada uno, bueno, independientemente de los otros, hace un trabajo espiritual? En muchos lugares, en muchas circunstancias eso sucede realmente, como lo vemos que sucedía también en el Antiguo Testamento. Pero Dios quiere que haya una iglesia organizada. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Y aquí en la pregunta número 5 vamos a ver que esta guerra es algo espantoso, algo especial. Qué terrible enemistad y guerra tendrá que enfrentar la iglesia, especialmente en los últimos días. Si hablamos de guerra, seguro podemos entrar o tener la pregunta: ¿qué tipo de guerra y por qué es esa guerra? Normalmente, si existe una guerra, es por el territorio, es por obtener obtener petróleo, obtener oro, algunas cosas preciosas que un país tiene y que el otro lo quiere robar. Pero ¿qué significado, vamos a decir, tiene esa guerra, que es una guerra espiritual? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren del pueblo de Dios? ¿Por qué es necesario defender y qué vamos a defender? Eso es muy importante entenderlo. Número 1, la iglesia defiende la doctrina. La doctrina confiada por Jesús, la doctrina completa, la explicación correcta de las Sagradas Escrituras. Es un tesoro increíblemente importante, porque sabiendo o teniendo ese conocimiento correcto, entonces la persona puede llegar a la salvación en la vida eterna. Y si el enemigo puede intervenir, mezclar esa verdad con mentiras, entonces ¿qué sucede? Es que entonces se deshace la función salvífica de la doctrina, de la dogma eclesiástica, de los principios. Entonces la iglesia no más representa verdaderamente el reino celestial, porque no tiene la doctrina correcta, no refleja exactamente el gobierno celestial, o vamos a decir que el gobierno celestial y el gobierno terrenal eclesiástico son cosas diferentes, enseñan cosas diferentes, no son reconocidos, no son acreditados
por el cielo. Entonces Dios necesita buscar otros representantes. Entonces es muy importante entender que principalmente la guerra es para proteger la verdad. El segundo es territorialmente. La iglesia prácticamente por ganando almas están ganando territorios. ¿Por qué? Porque el territorio de lucha está cada alma, cada corazón, cada mente, personas, números de personas que se están salvando. Porque tenemos un número en Apocalipsis, el número 144.000, es un número contado. Entonces es una lucha del número. Hay una lucha de cada persona porque es un número más, una persona más. Entonces este es el territorio de la guerra. El diablo o el enemigo quiere arrebatar los miembros, quiere que entramos en dudas, que nos rebelamos contra Dios y que nos ponemos bajo su bandera. El testimonio es muy interesante y yo de verdad recomiendo que lo lean, porque aquí habla de dos banderas y de dos ejércitos. No hay una posición entre media, no hay una posibilidad de neutralidad. Estamos bajo la bandera de Emmanuel o estamos bajo la bandera del mundo, y sabemos también los resultados o las consecuencias. Ese es un mensaje solemne, un mensaje muy importante. Si nosotros no estamos en el ejército de Emmanuel, del príncipe, entonces estamos en el ejército del enemigo. También si nosotros somos miembros de la iglesia, pero no representamos perfectamente los principios, no vivimos los principios de Dios, entonces estamos automáticamente contados como un miembro del otro ejército y prácticamente del ejército del enemigo. Por eso es importante la organización, porque la organización prácticamente debe no solo luchar para ganar más almas, no solo proteger la doctrina, pero también los miembros que están ya miembros, la organización debe proteger los principios, deben proteger los miembros, deben dar ocupación, deben proveer para cada uno de los miembros suficiente información, suficiente ocupación, suficiente posibilidades de crecimiento espiritual para que cada uno pueda alcanzar la meta que Dios tiene para nuestro desarrollo. Seguimos más adelante en la pregunta número 6, entramos entonces a un otro aspecto de la iglesia, porque la iglesia es un ejército, vamos a decir, la iglesia está en guerra, la iglesia tiene muchos dones, la iglesia representa a Jesús aquí en la tierra, especialmente el liderazgo que está ordenado, que tiene una ordenación especial apostólica. Sin embargo, esa iglesia tiene condiciones o tiene requisitos, tiene una responsabilidad muy importante. Cuán fuerte es el amor de Cristo por la iglesia y por lo tanto cuán profundamente aman sus miembros a la iglesia. Son dos preguntas muy importantes, el amor de Jesús hasta la iglesia y el amor de los miembros para la iglesia y para Jesús. Otra vez entramos en una simbólica o un simbolismo que usa el apóstol Pablo, ilustrando el amor de la iglesia y la relación de la iglesia y Jesucristo como una pareja, como una familia, donde tenemos un esposo y una esposa. Y Jesús mismo usa este mismo símbolo, mencionándolo muchas veces en varias parábolas de las bodas.
Entonces viene el novio y la novia, y todo eso es una ilustración de la segunda venida de Cristo. Y qué grande es el amor, y qué grande es la alegría, qué grande es la celebración y el gozo de todos que participan en esa boda. Entonces tenemos una desesperación, un amor muy grande, es el primer amor, cuando, bueno, el esposo y la esposa se están esperando. Bueno, hay mucha poesía, es un libro en la Sagrada Escritura que está ilustrando este amor, los cantares de los cantares. Y esa es la forma como Dios ama a su iglesia. Pero también San Juan en capítulo 15 dice, ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, no solo podemos decir que debemos expresar nuestro amor de la iglesia o con la iglesia, pero debemos mostrar este amor primero a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, porque de esa manera podemos demostrar que de verdad creemos a Dios, que de verdad amamos a Dios, porque Él dice que si ustedes no aman sus hermanos que ustedes ven, ¿cómo pueden decir que aman a Dios que no lo ven? Así que el amor que tenemos debe ser expresada, y sin amor no podemos entrar en esta unidad. Y es posible que nosotros nos imaginamos que somos parte de este ejército, pero si no tenemos este amor, si no estamos en esta unidad del Espíritu, es muy probable que entonces no nos encontramos en el ejército apropiado. Y eso es un mensaje muy solemne, un mensaje muy importante. Aquí tenemos los testimonios. El último, por ejemplo, dice, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado y la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Entonces, qué grande es también el respeto que Dios tiene para su iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo tenía una revelación de Dios, una visión importante, pero Dios no formó con él un grupo independiente, no, Él lo envió y lo conectó con sus discípulos o con los otros que existían, porque Él quería y tiene el propósito de tener una sola organización en la tierra. Seguimos más adelante y vamos a ver qué significado tiene esta unidad. Tiene el significado de un progreso. Los dos aspectos de la iglesia que se muestran aquí es un aspecto de la organización, el otro aspecto es de los de la iglesia espiritual, o de los fieles que se encuentran en diferentes denominaciones, que no tienen suficientemente conocimiento, no están todavía conectados con la verdadera iglesia y por lo tanto no pueden o no saben completamente la verdad. Pero importante es que ellos viven en acuerdo de la luz que tienen. Entonces Dios cubre las partes de la ignorancia con su justicia, y ellos entonces siguen ser su pueblo. Por eso tenemos esa expresión en Apocalipsis, salir de ella, pueblo mío, hablando de Babilonia, que en el Babilonia se encuentra el pueblo de Dios. Eso no es la organización de Dios que está en Babilonia, son miembros aislados allí en una forma espiritual. Entonces tenemos aquí
claramente expresado los dos aspectos de la Iglesia de Dios. Una es la visible y otra es la invisible. La visible es la organización que es oficialmente la embajada de Dios, y cada uno que, bueno, hace daño a la Iglesia, él bueno, se enfrenta directamente con Dios. Y tenemos en lo mismo tiempo la Iglesia invisible, son los fieles en todas otras denominaciones que lamentablemente todavía no tiene el conocimiento completo de la verdad. Seguimos adelante en la pregunta número 7 y vamos a ver aquí cómo se relaciona el progreso y la unidad, porque son dos cosas muy importantes. Cada uno quiere y nos gustaría alcanzar un progreso, nos gustaría que la Iglesia tenga un progreso, pero para que alcanzamos un progreso, ¿qué es necesario? Y aquí tenemos la oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17. Considerando las condiciones del mundo actual y la oración del Señor, ¿qué nexo es críticamente necesario entre los miembros de la Iglesia para llevar a cabo el plan de Dios, para ser, bueno, exitoso, para tener progreso? Y conocemos bien esta oración, una oración importante de la unidad. La importante parte de ese versículo es la última parte, donde dice: para que el mundo cree que tú me enviaste. No que el mundo cree que nosotros somos el Hijo de Dios, los hijos de Dios, pero que el mundo cree que Jesús es el verdadero Mesías, que significa que la unidad no solo es importante como una demostración de nuestra espiritualidad, no es mucho más. Esta unidad es una demostración, una prueba que Jesús es el Mesías. El nombre de Dios va a ser glorificado, y eso es el propósito del ministerio, a glorificar el nombre de Dios. Y respectivamente, si no tenemos la unidad expresada en esa oración, entonces hacemos daño no solo a nuestra reputación, vamos a decir, pero hacemos daño a la reputación de Dios. Es por eso que en muchos países, en muchos lugares, es muy difícil a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas han dejado un pasado o un ejemplo tan malo, tan, vamos a decir, negativo, que los descendientes hoy día tienen difícil a creer que esa iglesia, o que la iglesia cristiana que tiene el nombre cristiana de verdad, representa algo bueno, representa a Dios efectivamente. Y sabemos que tantas guerras fueron justificadas, tanta sangre, tanta gente sacrificadas bajo o por defender alguna otra causa filosófica, eclesiástica. Y no hablamos de las barbaridades que se hicieron, y tantos libros de ciencia que fueron quemados, y tantos científicos que fueron quemados solo porque ellos no consideraban, bueno, o la iglesia todavía no entendía que, bueno, eso es parte de la verdad. ¿Qué entendemos entonces nosotros? Que la iglesia de Dios es un conjunto bien complicado. Es conjuntos de doctrina, es conjuntos de comportamiento, es conjuntos de fe, es conjuntos de una demostración externa de virtudes, especialmente la virtud de amor y la virtud de unidad. Y si no tenemos esas virtudes, si no podemos demostrar esto, y no solo de una forma externa, de una forma de hipocresía, pero verdaderamente, entonces en la guerra de que estamos hablando aquí,
y de los dos ejércitos debemos de verdad considerar dónde nos encontramos, en qué ejército somos. Somos en el ejército de Dios, bajo la bandera de Emmanuel, el príncipe de paz, como dice también Isaías, o estamos bajo la bandera del mundo. Pero si estamos con Jesús, si tenemos el Espíritu Santo, entonces no tenemos nada que temer. Y eso es que dice aquí el testimonio. Solamente en la medida de que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañaran el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Es sumamente importante, especialmente nosotros esperamos la lluvia tardía, estamos orando por la lluvia tardía, estamos hablando de un crecimiento espiritual, estamos hablando de una misión especial, estamos hablando de una guerra con las tinieblas, entonces, o los poderes de las tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos vencer si no tenemos Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos obtener la medida especial del Espíritu Santo si no tenemos la unidad? Queridos hermanos y hermanas, pero si tenemos la unidad, o si tenemos el Espíritu Santo, seguramente vamos a tener esta unidad, y seguramente vamos a tener una demostración de amor. Y esa demostración de amor es más poderosa que cualquier lectura doctrinal, estudios bíblicos y cualquier otra forma con que nosotros queremos demostrar bueno, la belleza y la fuerza de la Iglesia de Dios. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esta lección. Y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.